¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. El presidente Lenín Moreno se reúne en Tumbes, Perú, con su homólogo Martín Vizcarra en el 13º Gabinete Binacional. Hola, María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Liz, amigos, muy buenas tardes. Ambos mandatarios se han pronunciado sobre asuntos de la región, sus naciones y temas conjuntos. Joana Ramos se trasladó también a Tumbes, desde donde nos amplía la información. Hola, Joana, buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora, aquí en Tumbes, ciudad en el norte de Perú, se realiza el 13º Gabinete Binacional Perú-Ecuador. El primer mandatario de este país, Martín Vizcarra, fue justamente el primero en llegar a esta ciudad. Luego lo hizo el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Ambos presidentes se encontraron en la sede regional de Tumbes, donde se lleva a cabo este gabinete. El año pasado establecimos metas que tendríamos que rendir cuentas en este gabinete aquí en el Perú, para escuchar también sus demandas, sus necesidades, y juntos demostrar el compromiso y la voluntad que tenemos de solucionar los problemas comunes en la frontera. Según la agenda, el encuentro tiene 5 ejes temáticos: asuntos sociales y culturales, temas productivos, comerciales, inversión y turismo, asuntos ambientales y seguridad y defensa. Aquí el presidente Moreno pidió más acciones, menos palabras. Esto en referencia a la contaminación que produce la actividad minera para ambos países. En un mes estén recogidas las muestras para poder identificar el problema, poder identificar su origen con claridad, poder normalizar la actividad minera que se realiza principalmente en el lado ecuatoriano. Otro tema que preocupa a ambas naciones es la migración venezolana y la inseguridad. Según la agenda, cerca de las 3 de la tarde culminaría el evento con una foto oficial. Nosotros, obviamente, les tendremos toda la información de este 13º Gabinete Binacional que se realiza aquí en Tumbes en su edición estelar de 24 horas. Damos paso a estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Joana, desde Tumbes con ese informe. Y continúa en la Asamblea el debate del primer informe sobre el proyecto de ley de crecimiento económico enviado por el Ejecutivo. En esta jornada fueron más las voces que rechazaron y solicitaron el archivo del proyecto, mientras Alianza País pide más debate y propuestas. Es el tercer día que el Pleno de la Asamblea debate el proyecto económico enviado por el gobierno. En esta jornada se analiza el informe para primer debate y en los comentarios de los asambleístas solo hay cuestionamientos. 4 o 5 cosas buenas, pero tenemos 40 o 50 nefastas que nos quieren tomar el pelo. Existen alternativas para contrarrestar y negar este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Hicieron referencia al proyecto económico que aprobaron el año anterior. Se dijo de que esa ley era la que necesitaba el Ecuador. Hoy nos están manifestando lo mismo en este proyecto de ley. En el 2017 que necesitaban ayuda, en el 2018 que tenían que endeudarse y ahora en el 2019 simplemente es concretamente meterle la mano al bolsillo de los ciudadanos. Por eso piden que se archive el proyecto y recomiendan que el Ejecutivo envíe diferentes reformas. El oficialismo respondió. Hoy nos encontramos lamentablemente en este pleno y pareciera que fuéramos una hamburguesa, porque no sabemos quién pone el pan, quiénes aportan con la buena carne y quiénes aportan con la lechuga, el tomate y los aderezos. Pero qué bueno sería escuchar a los legisladores decir cuáles son las soluciones. Por ello, el debate no debe estar en que se recaude, no. Tiene que incrementarse la recaudación. Lo que tenemos que debatir es cómo. Lo que tenemos que debatir es si está bien o no pensar que las empresas tienen que ser solidarias con el país y que los que más tienen que aportar más. Esperan que este proyecto no pase por el Ministerio de la Ley. Creo y los independientes empiezan a distanciar del oficialismo, dejando incierto el futuro de esta ley. La Asamblea tiene hasta el 16 de noviembre para pronunciarse. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Al menos 8 elementos de convicción fueron parte del proceso mediante el cual se dictó prisión preventiva contra Virgilio Hernández. Hay chats de su teléfono y también el testimonio de un funcionario de la prefectura de Pichincha.
La decisión de dictar prisión preventiva para Virgilio Hernández la tomó el juez Julio Arrieta en base a elementos de convicción que presentó la Fiscalía. Esto se detalla en el proceso mediante el cual se vinculó a Hernández en la investigación por el delito de rebelión. Ya un día antes de que entre en vigencia el decreto 883, Virgilio Hernández decía: nos sumamos y además convocamos a una resistencia generalizada en todo el país con movilizaciones desde el mismo día de hoy. El gobierno de Lenín Moreno tiene una sola disyuntiva: o se cae este paquetazo que afecta a la mayor parte de los ecuatorianos, o se cae el gobierno. La fiscal Diana Salazar aseguró que en este y en el caso de otros investigados no eran los únicos indicios. Con abundante y contundente evidencia, no únicamente por sus manifiestos, sino por evidencia clara y contundente. Así, se señala en el proceso que hubo varios elementos que permitieron determinar la presunta existencia de un delito cometido por Virgilio Hernández, quien hasta el día de esta audiencia permaneció escondido. También la comunicación que durante esos días mantuvo vía chat Virgilio Hernández forman parte de los elementos del proceso. Entre los chats que forman parte de la investigación consta uno con alguien identificado como Roberto. Él dice: ya le paso a la jefa. A lo que Virgilio Hernández contesta: bueno, estoy saliendo de la reunión, me dirijo al sur. Reunión en la prefectura a las 15 horas, porque si no se complica. Que no dé papaya. También hay un chat con Gaby. Virgilio le dice: se tomaron la asamblea. El lugar más seguro para la reunión es la prefectura. En otro chat con MD, una persona identificada como Hugo Veloz pone: utilizo el número de Virgilio Hernández. Llama desde Santo Domingo de los Áchilas y pregunta cómo está. Aplica para viajar a Quito. Coordine con Cristian González. En otro, con quien se identifica como tío de Diego Ibarra, este le escribe: llamo desde Pedernales. Pregunta ¿cómo está? Y Virgilio Hernández responde: en Quito la cosa está fuerte. Que la gente en todo lado se pare bien. Él le dice: la gente está reunida y pendiente de las noticias. Con HD, Virgilio dice: el objetivo es que el gobierno debe irse. Vemos que la dirigencia indígena está jugando a que solo baje las medidas. Y le pregunta: ¿podré quedarme en la casa en el centro? HD le contesta: sí hay. Anda al centro Leonidas. Ya llamo a Marco para que te facilite una habitación. Después, HD se identifica como Edwin Oña y le escribe: en las redes indican que Lenín Moreno está escondido en la Balbina. Confirma si es verídico. Ese día, a las 11 de la noche, se produjo el intento de ingreso violento a la Balbina, que terminó en enfrentamientos. Otro elemento dentro de la investigación contra Hernández es la versión libre y voluntaria de Germán Terreros, funcionario de la prefectura. Él contó: cuando se posesionó la prefecta Pavón, hizo desconectar y sacar todo el sistema de seguridad que existía en el piso 21. Hizo deshabilitar el sistema ya que había circuito cerrado. Además, dijo que varias personas subían a reunirse en el piso 21. Al inicio ingresaban por la planta baja. Ahí se les vio a Virgilio Hernández, Gabriela Rivadeneira, señor Tuárez, pero luego comenzaron a ingresar por el parqueadero. Después, el expresidente del Consejo de Participación, José Tuárez, rondaba el Parque del Ejido, donde fue agredido por manifestantes indígenas, cerca de quienes intentó estar. Así, de acuerdo con la Fiscalía, se pudo establecer que existió financiamiento y adiestramiento de personal con la finalidad de realizar actos tendientes a subvertir el orden. Así se les dio dinero para alimentación, para construcción de escudos, caretas, para que puedan comprar cualquier clase de artefactos. Claramente se observa que Virgilio Hernández daba órdenes con la finalidad de mantener su personal en las calles con actos vandálicos. En base a estos elementos, el juez le dictó prisión preventiva. A ello se sumó que se mantuvo escondido y que con su abogado, de forma curiosamente inexperta, no presentaron los arraigos correspondientes y lo que entregaron lo hicieron solo en copias simples. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. La presidenta del Consejo de la Judicatura aseguró que la Corte Nacional de Justicia no va a estar ni un solo día sin jueces tras la separación de los magistrados que no hayan pasado la evaluación. Mañana termina el plazo para presentar solicitudes de reconsideración que podrían cambiar la situación futura de algunos magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Pese a que está pendiente aún el análisis de estas, la presidenta de la Judicatura aseguró que las notas que actualmente dejan fuera de la Corte a más de la mitad de los magistrados no cambiarán mucho. Alguna equivocación podría haber, los resultados no es que variarán diametralmente porque hemos hecho un trabajo serio, un trabajo comprometido. Explicó por qué se extendió por 3 días más el periodo de reconsideración. Justamente para evitar las demandas que posiblemente se hubiesen generado en el ámbito constitucional, aduciendo
una falta del debido proceso. La evaluación de los jueces también reveló que entre el 2014 y el 2018 hubo magistrados que aumentaron sus patrimonios en un 60% y hasta en un 300%. Por eso era necesario los parámetros de legitimidad y transparencia que incorporaba en esta evaluación. Lo que hace el Consejo de la Judicatura, como no puede ser de otra manera, es remitir la información a los organismos competentes. Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos. Pese a que la Judicatura estableció 15 días de plazo como transición, la presidenta aseguró que los juzgados no se quedarán ni un solo día sin magistrados. Los jueces de cortes provinciales que serán designados como temporales, aparte de cumplir con los requisitos para ser juez de Corte Nacional, deberán tener experiencia en sus cargos y un buen récord disciplinario. Además, la presidenta del Consejo de la Judicatura reiteró que la designación de los jueces definitivos de la Corte Nacional de Justicia podría tardar al menos 10 meses. Y esto tiene un motivo. ¿Por qué? Porque no partimos de unas bases ciertas en cuanto a concursos. Actualmente el Consejo de la Judicatura se encuentra definiendo el sistema técnico bajo el que se deberán realizar los futuros concursos. Dayana Monroy, 24 horas. Estamos de regreso con más información para contarles que más de 50 expertos internacionales participaron en la conferencia Gobernanza, Integridad y Transparencia para el Desarrollo, organizada por la Corporación Andina de Fomento. Allí el vicepresidente Otto Sonnenholzner y varios expertos se refirieron a la necesidad de luchar contra la corrupción en la región. ¿Cómo combatir la corrupción? Ese fue el tema de la discusión durante la conferencia Gobernanza, Integridad y Transparencia para el Desarrollo, organizada por la CAF, en la que participó el vicepresidente Otto Sonnenholzner y más de 50 expertos internacionales. Y es que la corrupción se ha convertido en uno de los mayores problemas de América Latina y el Caribe. Según la última encuesta realizada por la CAF, el 23% de habitantes de ciudades de la región declaró que en el último año algún funcionario público le pidió coimas para agilizar un trámite. Que en el Ecuador están trabajando para erradicar esas prácticas, aseguró el segundo mandatario, y dio ejemplos de lo que se ha logrado. En total, 30 exfuncionarios de alto nivel que estén ya sea prófugos o en proceso judicial. Por 16 millones de dólares ya volvieron a las arcas fiscales, fruto de la corrupción. Pero la corrupción, destacaron, no es solo un problema que atañe al sector público. Los privados en los últimos años han demostrado ser corruptores activos, según señaló Alberto Brecht, miembro de la Junta Directiva de Transparency International y director ejecutivo de Chile Transparente. El caso de Brecht nos demuestra cómo la corrupción puede ser del más alto nivel, por lo cual el sector privado tiene que dejar de ser ingenuo y tiene que ser parte de la solución. Los expertos aseguran que la corrupción debe ser combatida ya, porque es a través de ella que se le resta recursos a los más pobres. Se calcula que el costo de la corrupción equivale a un 5% del Producto Interno Bruto Mundial. Y se estima también que alrededor de $1 millón de dólares anuales se van en coimas. De allí que coincidieron en que se deben implementar nuevos mecanismos, como por ejemplo, fortalecer los sistemas de justicia, promover sistemas electorales competitivos y transparentes, que el ingreso a la función pública sea a través de méritos y que se mejoren los procesos tecnológicos para que la ciudadanía pueda acceder a la información. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. La pugna entre pescadores artesanales e industriales continúa en Puerto Bolívar, provincia de El Oro. Durante los últimos días se han registrado fuertes enfrentamientos en el mar. Los artesanales insisten en que barcos de gran tamaño invaden sus millas de pesca. El tema se ha salido de control y lo que se vive en el mar parece una guerra entre pescadores artesanales e industriales. Nuevamente Puerto Bolívar en la provincia del Oro es el escenario de esta pugna. En este video grabado el pasado miércoles en el Golfo de Jambelí, cerca de la isla San Gregorio, se puede observar a una veintena de embarcaciones artesanales que rodean a uno de los barcos conocidos como bolicheros. Los pescadores artesanales cortan sus mallas, les prenden fuego. El argumento, el mismo que provocó una serie de protestas en ese cantón hace más de un año. Así lo cuenta Dani Castellano, presidente de una de las asociaciones de pescadores del lugar. Ellos capturan los peces que le pertenecen al pescador artesanal, no de ellos. Castellano asegura que los barcos industriales han depredado ya su zona, por lo que de a poco se han ido acercando a la orilla.
entrando a una zona de 8 millas que por acuerdo ministerial pertenece a los artesanales. Una tonelada de corvina son en $7.000, $6.000 a $7.000. En 10 toneladas, ¿cuánto es? Son $60.000. El artesanal ahorita 40 libras, 30 libras. En dinero estamos hablando de $50, $60. El teniente de fragata Andrés Ruiz sostiene que el tema está siendo investigado. Al momento no se tiene detenidos como tal, son personas que se encuentran como testigos de ambas partes porque cada una cuenta una versión diferente. Entonces esto ya le corresponde a la autoridad competente, que vendría a ser la Fiscalía, una vez que se ponga la denuncia por parte de cualquiera de las dos partes. Pero no es la primera vez que artesanales y bolicheros se enfrentan. Hace una semana también en Puerto Bolívar, una decena de pescadores rodearon a 3 embarcaciones industriales. Fueron recibidos a tiros. En agosto de 2018, tras varios días de protesta en Puerto Bolívar, artesanales e industriales acordaron respetar sus millas de pesca. Ese acuerdo, dicen los pequeños pescadores, ha sido roto. Que lleven la bala. Con imágenes de Mario Reyes, Carlos Acoto, 24 horas. 4 mujeres fueron detenidas por el asesinato de una joven que se opuso al secuestro de su hijo recién nacido. La hermanastra de la víctima pretendía cobrar $2.000 por el rapto del bebé. Cubierto su rostro, así fue llevada a la audiencia la que sería autora intelectual del crimen. Iris Castillo fue detenida en su casa, acusada de estar involucrada en el asesinato del adolescente de 17 años que se opuso al secuestro de su hijo de 10 días de nacido. A la víctima le propinaron 6 puñaladas. Solamente lo que pido justicia, porque sé que no me la van a devolver a mi hija. El hecho ocurrió en la cooperativa Sergio Toral Noroeste de Guayaquil. Iris habría llegado con 2 sujetos al inmueble para cometer el delito. Los hombres la mataron a la joven madre y la dejaron amarrada en el baño. De Kevin y Brian, y que Kevin la había neutralizado a la oxisa, la había amarrado, y Brian había apuñalado, la habían ingresado al baño y ella todo había observado, no había hecho nada. Iris es la hermanastra de la víctima. Pretendía cobrar un dinero por el niño secuestrado, pequeño que fue llevado en un taxi a Cuenca luego que asesinaran a su madre. En Azuay fue entregado a una mujer que no podía tener hijos. Estaban ofreciendo $2.000 a cambio de la entrega del mismo. Las hermanas de la adolescente asesinada dieron información a la policía de quienes habían llegado a la casa minutos antes del suceso. Mediante labores de inteligencia, elementos de la UNACE en Cuenca capturaron a 3 mujeres, entre ellas la que iba a pagar los $2.000, dinero que no fue entregado. El niño ha sido recuperado, se entregó a la DINAPEN y está en una casa de acogida. La hermanastra detenida fue procesada por el delito de asesinato. A ella le dictaron prisión preventiva. Por todo lo ocurrido, podría recibir la pena máxima. Con las agravantes está llegando hasta 34 años. En Cuenca, las 3 mujeres serán procesadas por el delito de secuestro. Hasta 7 años podrían pasar en la cárcel. Paul Tutiven, 24 horas.